Mi adolescencia fue un periodo repleto de turbulencias emocionales, complejos físicos y vaivenes sociales. Por aquel entonces, afloró en mí un sentimiento de pertenencia al grupo tan pronunciado que mi inquietud por resolver el rompecabezas social se volvió mi principal cometido. ¿Cómo puedo lograr que mi imagen de cara a los demás sea lo más atractiva posible? Me cuestionaba con frecuencia. Oh, cuántos dolores de cabeza innecesarios me podría haber ahorrado con unas cuantas dosis de perspectiva. Empero, mi actitud por el momento era, hasta cierto punto, comprensible. De forma análoga a varias especies del reino animal, el Homo sapiens necesita estar en contacto con otros miembros de su tribu. Tanto nos hemos beneficiado y perjudicado al operar en conjunción que nuestra capacidad intuitiva ha ido refinándose durante millones de años hasta lograr un complejísimo procesamiento de la información social. ¿Desean escuchar un dato muy curioso? En realidad, no tardamos mucho en decidir si nos gusta a alguien que acabamos de conocer. Aunque se nos advierte que no es apropiado realizar juicios precipitados sobre otras personas, ejecutamos dicha función de forma bastante asidua, sobre todo en virtud de procesos inconscientes. Y pese a que no faltan quienes caen en generalizaciones apresuradas, buena parte de esas evaluaciones rápidas suelen ser notablemente precisas. En este ámbito, la razón lo tiene francamente difícil para competir con los instintos y las emociones más arcaicas, quedando supeditada a ambos en numerosas ocasiones. Como dijo Daniel Kahneman, no hay una segunda vez para una primera impresión. Sin embargo, ¿en qué medida es importante cuidar nuestra carta de presentación con respecto al prójimo? Con todo, ¿somos realmente conscientes de cómo nos perciben otras personas? ¿Nos vemos a nosotros mismos tal y como nos ven los demás? ¿Hasta qué punto se da la convergencia entre nuestra mirada y la ajena? Y más importante aún, ¿es pertinente modificar nuestro comportamiento para con las circunstancias? A lo largo del presente corto documental abordaré con precisión las disyuntivas mencionadas, así como ciertos peligros inmanentes a la psique humana en las relaciones interpersonales. Sin más dilación, les invito a acompañarme en un nuevo y excitante viaje a lo más profundo de su ser. ¡Vamos allá! Para comenzar, creo conveniente esbozar un fragmento de la teoría de la personalidad confeccionada por uno de los psicoanalistas más notorios del siglo pasado, Carl Jung. En concreto, el psiquiatra y ensayista suizo designó un concepto de suma importancia en la problemática que nos atañe, la persona. Ojo, la acepción junguiana de persona no es la que habitualmente se entiende en el lenguaje coloquial, es decir, este término no ha de ser concebido como sinónimo de individuo o ser humano. En contrapartida, su interpretación hace referencia a la propia etimología de la palabra. Persona procede del latín persona, que deriva a su vez del griego prosopon, cuyo significado es máscara. ¿Y por qué? Pues resulta que, en los teatros de la antigua Grecia, las voces de los actores no alcanzaban por lo general la potencia suficiente como para que todos los espectadores las escucharan bien, motivo por el cual cada intérprete se ponía una careta que expresara un sentimiento específico: alegría, seriedad, tristeza, etc. En suma, dichos artefactos estaban provistos de un abocinamiento bucal que amplificaba el sonido y el brillo de la voz. De este modo, se facilitaba enormemente al público el reconocimiento de los personajes. Algunos autores sostienen que esta tradición se expandió por el Imperio Romano, y las máscaras recibían el nombre de personare, esto es, sonar a través de, resonar, hacerse oír. Así pues, la persona representa la máscara que utilizamos en aras de adaptarnos a los diversos contextos de la vida social. En otras palabras,
recoge aquellos aspectos de la personalidad que el individuo sí muestra a la gente para moldarse al mundo que le rodea. Es decir, el rol que desempeña en cada situación particular con objeto de resultar presentable y agradable ante los demás. La sociedad exige que todo sujeto protagonice en sus interacciones con terceros un papel, de forma similar a un personaje en una obra teatral. Esto es, como si realmente no fuera apropiado exhibir su identidad por entero. Dicho así, esta idea podría parecer un tanto extremista. ¿Para qué querría uno fingir actitudes que no reflejan su auténtica forma de ser? ¿No sería acaso más sano exponerse siempre igual, sin importar las circunstancias? La respuesta corta es no. El establecimiento de la persona es un recurso tanto normal como necesario para la convivencia dentro de la enrevesada matriz social. A fin de cuentas, existen razones evidentes para no manifestar los mismos patrones conductuales, objetos de diálogo y estados de ánimo en una entrevista de trabajo que en una comida familiar o un partido de fútbol. Pongo la mano en el fuego al decir que ninguno de ustedes se comporta delante de su padre como se comportaría con su pareja o su jefe. Y menos mal. Sin ir más lejos, Ram Talks no soy yo, sino una parte de mí que cumple la función de divulgador, orador y pensador en un escenario llamado YouTube. A saber, mi persona en las redes sociales. ¿Se imaginan que hablara con esta jerga tan pomposa y burbujística a mi primo de 8 años o a mi amigo inglés Spencer? Sí, reconozco que sería francamente gracioso, pero no es el caso. Proceder con un registro que se aleja de lo coloquial para atender a la forma no me convierte necesariamente en un impostor que pretende implantar en otras conciencias una percepción alterada de mí. Estoy narrando un texto expositivo argumentativo, no conversando con mi hermana o chateando en mitad de una partida en un videojuego de acción. En este sentido, un factor crucial a remarcar es la diferencia entre persona, la capa más superficial del modelo psicológico de Jung, que plasma nuestra imagen de puertas para afuera, y el yo o ego, la instancia psíquica que engloba el conjunto de ideas, creencias, pensamientos, sentimientos y percepciones conscientes con los que nos identificamos. Esto es, la concepción que tenemos acerca de nosotros mismos y que otorga al sujeto la conciencia de existir y el sentimiento de identidad personal. Asimismo, saliendo de la psicología junguiana, también cabe realizar la distinción entre persona y personalidad, siendo la última la organización de las emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de comportamiento del individuo, es decir, la integración dinámica entre temperamento y carácter. Estarás de acuerdo conmigo en que sería injusto calificar a un profesor de iracundo solo por haberle visto enfadado en una clase, tachar a una nueva alumna de tímida porque los primeros días no es capaz de romper el hielo, o enjuiciar a tu vecino de irresponsable tras irse de copas un viernes. Y no, el fin de esta reflexión no es describir la estructura de la psique según Carl Jung en su totalidad, más que nada porque el tema en cuestión es tan difícil, extenso y complejo que necesitaría una biblioteca aparte. En cualquier caso, creo que queda claro que la persona no es equivalente a lo que creemos que somos, o simple y llanamente lo que somos desde un plano holístico. En su lugar, la máscara sirve para cubrir la vida íntima del individuo frente a los demás y, a la par, promover su adaptación a plurales comunidades políticas y eventos sociales en los términos que más le convengan para ofrecer una buena impresión. Eso sí, tal herramienta ostenta un coste de oportunidad, en tanto en cuanto uno sacrifica en el camino una porción de sus instintos, emociones y opiniones a favor de esa proyección intencionada. Hablaremos del tema en cuestión más adelante.
por ahora abarcaré algunos contratiempos que pueden emerger en relación con la persona y el yo. Empieza lo interesante. Me gustaría que prestaran atención a la siguiente cita del autor. Un ego fuerte no es aquel que se relaciona con el mundo exterior a través de una persona rígida. En lo que a esto respecta, la identificación con una máscara específica inhibe el desarrollo psicológico. Pretendo con esto expresar el peligro que surge cuando un individuo se vuelve idéntico a su personaje. Véase, el profesor con su libro de texto, el tenor con su voz o el terapeuta con su terapia. De ahí podría brotar como consecuencia un tipo de personalidad superficial, frágil y conformista que lo reduce todo a su persona. Esto es, un estado mental irreflexivo en el que el sujeto es enteramente inconsciente de cualquier distinción entre su propio ser y lo que otros esperan de él. O sea, se produce la disparidad entre uno mismo y el mundo en el que vive. En efecto, existe el riesgo de que el yo termine identificándose con su máscara, provocando que el individuo no sepa diferenciar claramente quién es su yo y quién es la persona. Un ejemplo muy habitual actualmente en miles de jóvenes es la pérdida de su capacidad para discernir entre la vida real y los perfiles en ciertas redes sociales como Instagram o Facebook, lugares en los que la gente suele publicar solamente los mejores aspectos de sus vidas, generando así una faceta utópica, sesgada y espuria. Por supuesto, yo no soy la excepción, pues también he picado en el mortífero espejismo de las apariencias. No olviden que, por lo general, las plataformas digitales son escaparates donde uno enseña al público únicamente las prendas más atractivas, mientras las más feas se quedan acumulando polvo en la trastienda. Mi consejo es que procuren no confundir su yo con las fotos y vídeos que suben a sus respectivas cuentas. Por otro lado, referente al fragmento anterior de Jung, existe un inquietante concepto que el sociólogo Daniel Warnock bautizó como deformación profesional, que se resume como la tendencia a ver las cosas desde el punto de vista de la propia profesión, en vez de adquirir una perspectiva más amplia. Piensa en un futbolista que valora todos los eventos como si fueran a desembocar en victoria o derrota, un comerciante que concibe cada relación interpersonal como una negociación, un programador que permanece siempre en alerta para detectar errores ambientales, o un psicólogo que no puede parar de analizarse a sí mismo y quienes le rodean. Les cuento una pequeña anécdota. Aún recuerdo cómo, durante una etapa de mi formación como economista, me obsesioné tanto con la idea de Homo economicus que me volví especialmente proclive a evaluar la cuasi totalidad de las situaciones en mi día a día desde el marco de la asignación eficiente de recursos, la maximización de parámetros, el descuento racional de expectativas y la ley de los rendimientos decrecientes. Y sí, este enfoque utilitarista tiene cabida en más de una situación, pero aplicarlo a diestro y siniestro a todos los aspectos de la vida cotidiana es tanto incorrecto como pernicioso. Es absurdo pensar que hemos de ser las 24 horas del día agentes racionales que anticipen, procesen y clasifiquen ex professo la información de la realidad. Llevarse lecciones del trabajo a casa no está mal, pero cosa distinta es querer seguir encarnando constantemente a un personaje cuando cierra el telón, en un intento forzoso y desesperado por mantener la superficialidad. La ruptura de la persona constituye el momento en el que ese compromiso excesivo con los ideales colectivos que enmascaran una individualidad más profunda se derrumba. Dado que el autor opina que la persona no es más que una apariencia, la disolución de la misma es, por lo tanto, absolutamente necesaria para la individuación. Sin embargo, al haberse desprendido la cáscara convencional,
La consecuente desintegración podría ocasionar un estado de caos y desorientación temporal en el sujeto, dando lugar a una dura confrontación con la realidad, sin velos falsos ni adornos de ningún tipo. Eso sí, la disolución no tiene como objetivo la eliminación permanente, que es precisamente la alternativa que soportan quienes se estancan en la ausencia de la persona. Adjunto un pasaje de 2 escritos sobre psicología analítica. Mientras el hombre con persona es invidente para con la realidad interna, el que carece de ella es ciego ante la realidad del mundo, el cual evoca para él el valor fantasioso de un patio de recreo. El inevitable resultado de la afluencia del inconsciente al reino consciente, de forma simultánea a la disolución de la persona y la reducción de la fuerza directiva de la conciencia, produce un estado de equilibrio psíquico alterado. Dicho de otro modo, si lo de fuera es para mí un sueño, ¿por qué me tomaría yo las molestias de establecer un aparatoso sistema relacional para adaptarme a él? Por el contrario, si tomo por premisa que el mundo es tanto externo como interno, entonces aceptaré por lógica que algunos inconvenientes que emanen de mí son síntomas de una mala adaptación. Como aclaré anteriormente, una persona en su vertiente funcional, bien constituida, optimiza nuestra capacidad de comunicación, cooperación y competencia en la comunidad, además de cumplir otras condiciones que mencionaré más adelante. Manifestar una conducta homogénea, estática y uniforme, sin consideración al contexto social, es un indicio de que uno no sabe dónde está viviendo. ¿Crees que reflejar patrones de comportamientos semejantes con un desconocido, con tus profesores o con tus clientes, no acarreará sobre ti consecuencias indeseables? Llevemos tal supuesto al extremo. Incluso partiendo de un tipo con buena fe, con buenas intenciones, ¿qué implicaría para él actuar por la vida sin filtros sociales? ¿Para qué guardar silencio en un acto conmemorativo? ¿Para qué hablar en otro idioma con un interlocutor extranjero? ¿Para qué vestirse si hace calor? Bromas aparte, estos individuos deben comprender lo que la sociedad espera de ellos y darse cuenta de que aquello que hacen tiene un significado para los demás, a fin de evitar infinidad de decepciones, sufrimientos, escenas y catástrofes sociales. Con todo lo mencionado, ¿qué sucedería si la cabal necesidad de adaptación tornara en un afán desmedido por encajar ante todo pronóstico en los moldes sociales, encubriendo con ello aspectos importantes de nosotros mismos? Según el autor, en la medida en que el yo tiende a desarrollar los aspectos más fuertes de la personalidad para embellecerla, desecha su inconsciente los rasgos más frágiles, indeseados, estériles o repudiados por la sociedad, posibilitando así la formación de la sombra. A grandes rasgos, la sombra representa, entre comillas, el polo opuesto de la persona, a saber, el conjunto de rasgos, creencias y actitudes que el ego no reconoce como propios y, por tanto, esconde tanto de sí mismo como de cara al público. Nótese que me estoy refiriendo a la segunda connotación que el autor ofrece del término, y no a la primera, entendida como la totalidad de lo inconsciente. Así pues, la sombra consta como la suma de las disposiciones psíquicas que no son asumidas por nuestra conciencia debido a su incompatibilidad con la personalidad predominante en la psique. En aras de ilustrar mejor este punto, emplearé una analogía más o menos precisa. Es frecuente que, en el transcurso de su vida útil, los ordenadores se vayan llenando progresivamente de archivos temporales, que consisten en documentos creados por un programa específico cuando no puede asignar memoria suficiente para sus tareas, o por el sistema operativo cuando realiza copias de seguridad. Al principio, estos archivos pasan totalmente desapercibidos para los usuarios menos avezados, ya que se generan de forma rápida, automática y sibilina,
y además no se encuentran a simple vista. No obstante, ¿qué ocurre con el paso del tiempo si se ignoran por completo? Pues que van congestionando el sistema. Y es entonces cuando su presencia comienza a notarse en demasía. Ocupan demasiado espacio en el disco duro y ralentizan el procesamiento del dispositivo. Lo peor del asunto es que muchas personas ni siquiera se percatan de este empeoramiento, o, en su defecto, no identifican bien el motivo de dicho fenómeno. Bien, algo parecido sucede con la sombra. Acorde a Jung, los contenidos rechazados no desaparecen, sino que se expulsan al inconsciente, y cuando cobran cierta autonomía, se constituyen en un agente antagonista del yo que mina sus esfuerzos y desequilibra el conjunto psíquico. Y no solo se rehúyen, por ejemplificar dicho fenómeno, aspectos negativos como la envidia, la pereza o la cobardía, sino también elementos socialmente catalogados como positivos, pero reprobados por el propio sujeto y su entorno. La interesante novela de Robert Louis Stevenson, titulada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es quizás uno de los mejores relatos sobre la sombra en literatura. El libro en cuestión enseña a no denegar la existencia de los aspectos reprimidos, porque estos van creciendo y tienen el potencial de tomar vida propia como si se tratara de otro ser dentro del individuo. Vuelvo a citar un fragmento de Jung para ilustrar esta idea. En ocasiones, con dolor y desgaste, el hombre llega a alienarse de sí mismo en beneficio de una personalidad artificial aparentemente adaptativa, pero que reprime características vitales de su yo. Verbigracia, piensen en aquellos hombres que pretenden achacar una masculinidad distorsionada, en la cual se exponen como entes poderosos, férreos y herculianos ante el mundo, a costa de reprimir toda señal o vestigio de vulnerabilidad, melancolía y timidez. También merecen mención de honor los individuos con un perfil evitativo que tienden a evadir el conflicto, conteniendo su indignación, cólera y frustración en vez de comunicar asertivamente sus necesidades. Aparentan, como quien dice la expresión popular, no ser capaces de romper un plato, pero van acumulando dentro de sí resentimiento y una sed de venganza que suele trasladarse en un estilo pasivo-agresivo, numerosos desequilibrios internos y, si la represión fuera demasiado intensa y prolongada, en un ataque de ira sin precedentes. En estos casos, la máscara se convierte en una verdad donde lo individual, lo original, lo yo es mal visto o desaparece. Un aspecto que nos hace diferentes del colectivo es reprimido, pasando así al inconsciente y transformándose en lo disfuncional de la personalidad. Conforme al pensador suizo, el descubrimiento de la sombra es muy importante en el tratamiento terapéutico y representa un momento doloroso de reconocimiento al que debe seguir la ardua y larga labor de autoeducación. En este sentido, la recuperación adecuada de la persona es objeto primordial en el proceso de individuación. La restauración no solo se logra mediante el trabajo de las figuras internas, sino también como conditio sine qua non mediante una readaptación en la vida externa, incluyendo con ello la subsecuente recreación de una persona viable. Desarrollar una máscara más fuerte puede resultar poco auténtico en un principio, algo parecido a interpretar un papel en una obra teatral. Pero si uno no puede desempeñar un rol social, sufrirá. Por ende, uno de los objetivos de la individuación es que las personas creen una persona más realista y flexible que les ayude a navegar en la sociedad y al mismo tiempo que no choque ni oculte su verdadero yo. Eventualmente, en el mejor de los casos, la persona es apropiada y de buen gusto, un verdadero reflejo de la individualidad interior y el sentido externo acerca de nosotros mismos. Creo que la claridad y elocuencia con la que se expresa el autor es tal que no hace falta añadir muchos detalles.
¿hasta qué punto converge tu ego con tu persona? ¿Es esa confluencia adaptativa, pragmática y confortable? Lo dejo a tu criterio. A fin de cuentas, el escenario ideal sería que tu máscara social constituyera una representación fidedigna de tu personalidad. Ahora bien, las andanzas por el pensamiento junguiano no cesan aquí. Si el vídeo alcanza la cifra de 10.000 me gusta y gran parte de la audiencia lo demanda en la caja de comentarios, realizaré una disertación profunda y meditada sobre la arquitectura de la personalidad y el proceso de individuación según el autor. Entretanto, claudicaré mi discurso con la siguiente moraleja a modo de síntesis. La máscara social que han de portar es como la ropa, conviene llevarla, pero sin dejar que ella les lleve a ustedes.